y vamos a charlar en esta mañana con Daniel Parcero, quien es periodista, escritor y va a estar hoy en la Feria del Libro, precisamente en Viedma. Es autor también, justamente que va a estar presentando Mujeres Estatales en este día. Primero saludarte, Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, gracias por llamar. Bueno, también gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, comentarnos un poco lo que va a ser la presentación de Mujeres Estatales en la Feria del Libro de Viedma. Más o menos, bueno, cómo viene también esta relación con los organizadores, hace cuánto también conocés y por supuesto la llegada, ¿no? Hoy en Viedma, Río Negro. Bueno, por un año más fui invitado a la Feria del Libro de Viedma. Lamentablemente el pasado año no pude estar presente porque tenía otros compromisos, así que este año vine a su medida y armoniosamente, como diría Pilón. Y sí, hoy a la tarde se va a presentar el libro. Sí. Mujeres Estatales es uno de mis libros, el número más o menos el número 42 o 43 de mis ediciones literarias, que salió publicado el año pasado, en el mes de mayo, pero no es un libro que salió repentinamente, digamos. Es un libro que estaba escrito mucho antes de que se hiciera aquella importante movilización de mujeres en 2017, que fue la primera movilización por los derechos de género. Este libro ya estaba escrito, y por distintos motivos, por distintas razones, permanecía en la Asociación de Trabajadores del Estado, para quien es uno de los gremios para los que yo trabajo en investigaciones revisionistas, y estaba ahí guardado para salir. Pero bueno, el motivo era que hace 38 años, hicieron ahora el 6 de este mes, 38 años en que fui convocado, una vez que se recuperó el gremio en manos de los trabajadores con la llegada de la democracia, por los trabajadores del Estado, en la primera conducción de Víctor de Genaro, para recuperar la historia de su gremio, porque no había ningún antecedente escrito sobre los orígenes, no había ningún diario, ningún acta, sí había una memoria en el gremio de que se conmemoraba los 25 de enero el nacimiento de la organización, una fecha que incluso descubro a los 2 meses de estar trabajando que era errónea, no era un 25 de enero, sino un 15 de enero de 1925. Y a partir de ahí empecé a investigar. Salieron los primeros 5 tomos en los primeros 10 años sobre la historia, digamos, cronológica, y dentro de esa historia se hacían mención a muchos nombres, apellidos de personas que yo, leyendo actas que había encontrado abandonadas en un depósito, no habían trascendido en la historia del movimiento obrero oficial. Habían sido evidentemente ocultadas para que no trascendiera el rol protagónico de los trabajadores del Estado. Nada es casual cuando la historia oficial se olvida, oculta o cuenta la historia de una manera llamativa, pero no profunda en la realidad del contexto en que se producen los hechos. Muchos de nosotros hemos estudiado en la escuela y nos acordamos que nos contaban de la importancia sobre San Martín porque había cruzado los Andes en un burro, cuando la anécdota ni siquiera había sido en un burro.
cuando eso era simplemente una anécdota y no la importancia de por qué éramos un país semicolonial e independiente y por qué existía Argentina y por qué existía Chile. Así que, bueno, fui siguiendo y profundizando, y con los años salió otra colección que se llama En Historias Recuperadas, que ya lleva 14 libros publicados, investigando en profundidad quiénes eran en realidad aquellos hombres dirigentes gremiales que habían trascendido y que sus historias no habían sido rescatadas debidamente. Llegado un momento, se me ocurre decir, voy a volver a leer las actas. Esto era 2015 más o menos, 2014, Sí. y es donde empiezo a rescatar de las reuniones orgánicas de cada comisión directiva que se realizaban cada 15 días, donde empezaban a aparecer mujeres, porque tenía que haber mujeres. Y así fue, como sale el primer libro, el primer hallazgo, digamos, no el primer libro, de que en 1944 unas mujeres de la ciudad de Bahía Blanca, que eran trabajadores del entonces Ministerio de Guerra, venían trabajando en talleres de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército, eran costureras, trabajaban precariamente, y estamos hablando en 1944. En las actas lo que aparece es que hay un grupo de mujeres que mandan una nota al gremio nacional solicitando que se envíe un delegado a Bahía Blanca para que vean la precariedad laboral de la que eran objeto. No solamente pasaba eso, sino que trabajaban en talleres dentro del ministerio, alrededor de unas 150 mujeres, que eran las que hacían los uniformes por día de los soldados, y estamos hablando del periodo del fin de la década infame, dentro de lo que se llamó la Revolución Juniana, o sea, el preperonismo. Ya estaba el general Perón en la cartera laboral, pero no estaba en conocimiento de esto. Obviamente no es solo, no digo que sea culpa de Perón. Perón estaba tratando de articular un proyecto de salida nacional en un país dependiente y colonial con muchos problemas, incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas de las que él era parte. Pero de esto no había tomado conocimiento. Y otro grupo de mujeres, otras alrededor de 150, trabajaban en sus casas. En sus casas hacían utilización de sus propias máquinas de coser, de los hilos, de los rollos, tenían que comprarlos ellas, y tenían que, para mantener el trabajo, hacer una cantidad de pantalones, sacos, trajes, gorros, para de la oficialidad. Estas mujeres es que reciben a un delegado del Consejo Nacional, se informan y deciden conformar el primer sindicato de mujeres trabajadoras del Ministerio de Guerra adherido a la Asociación de Trabajadores del Estado. Una de ellas, Clotilde Cuadrado, es electa la secretaria general en una asamblea que se hace en Bahía Blanca, en un lugar que hasta producto del hallazgo del revisionismo lo encontramos. Hoy está frente a la plaza más importante de Bahía Blanca, y es una ferretería muy grande. Ahí se habían reunido, ahí hicieron la asamblea y ahí eligieron la primer comisión directiva. Eran una asamblea de 100 mujeres, no había hombres. Eligen una comisión directiva de 14 mujeres y Clotilde Cuadrado es la secretaria general.
que obviamente como delegada participa del primer Congreso Nacional, que es lo que a mí me llama la atención, porque las actas que yo venía leyendo precisamente eran las actas quincenales de cada reunión, que al llegar un momento del año en octubre convocaban y hacían el Congreso Nacional. Ahí había una mujer. Daniel, sí, ahí estamos escuchando. Justamente, bueno, nos mandan el mensaje, así ya saben, el horario que vas a estar hoy, así las personas también pueden ahí disfrutar del libro. El horario es a las 19 horas. Así que bueno, aquellas que quieran disfrutar, hoy la Feria del Libro comienza en Viedma y a las 19 horas van a poder disfrutar de la presentación del libro de Daniel Parcero. Y bueno, un gusto también tenerte acá en la radio. Y es importante esto porque los casos descubiertos, entre comillas, son en esta tercera edición ya agotada en el transcurso de un año y medio, casi 2, que vino saliendo el libro. Es el primer gremio que rescata el protagonismo de sus mujeres en estos 13, 14 casos en distintas regiones del país y que cumplieron un rol protagónico importantísimo. Una de ellas, quizás la que más trascendió políticamente y que nunca se dijo que había sido una trabajadora estatal, fue Marta Curones, que fue la primera secretaria general de la Unión de Estudiantes Secundarios en 1954 y llegó a ser la primera secretaria del Departamento de la Mujer de la CGT de los Argentinos en 1968. De estos casos hay, ya te digo, hasta esta tercera edición que se va a agotar en la edición de hoy de la Feria del Libro. Son 3 ediciones y sale una cuarta el año que viene ya ampliada porque las repercusiones han sido muy grandes y ya hay otros casos para poder reivindicar. Gracias, Daniel, por estar aquí en FM La Costa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Daniel Parcero, quien va a estar hoy presentando su libro, por supuesto, en la Feria del Libro en Viedma.